Ustedes ya me conocen a mí. No soy muy apreciado ni muy querido por muchos, incluidos ustedes, por la tremenda aversión. ¿Saben lo que significa aversión, no? No me gusta. Que le tengo a las fechas. Día de la madre, día del padre, día del tío, día del abuelo, día del perro, día del gato, día del empleado público, día del policía, día del abogado, día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados. Qué fácil sería. Hoy le damos los hombres a nuestra esposa todito lo que quiera. Hoy. Y la esposa al marido hoy todo lo que quiera. Pero los otros 364 días del año. Entonces, una persona, y yo lo compartí ahí, pero una persona puso, y bueno, y también lo decía la canción de Silvia, no encuentro por ahí una expresión de este día de los enamorados hacia Jesús. Sí, obvio que tenemos que estar enamorados de nuestra esposa, de la novia, los que no se han casado, del esposo. Yo no tengo esposo, tengo esposa, pero también. Pero tratemos de pensar, porque sí, es cierto, usted me va a decir, pero la Biblia también habla de días específicos. Sí, claro, habla el día, qué sé yo, de cuando Dios comenzó con arreglar la tierra, cuando la creó, allá en la eternidad. Cuando vino Jesús, cuando murió Jesús, cuando resucitó a Jesús, cuando venga Jesucristo. Pero también hay una expresión que se usa mucho en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas menores. El que la sabe se va derecho al cielo. Una expresión dura, negativa, de advertencia, que habla del día. A ver. ¿Quién ha leído toda la Biblia? El día grande y terrible de Jehová. Sí, porque así como Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros, y lo único terrible que hubo en la cruz del Calvario fue lo que sufrió Jesús y lo que sufrió el Padre, pero para nosotros fue lo más maravilloso que pudo haber sucedido. Gracias a eso somos salvos. Ellos son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son los que sufrieron ese día allí en la cruz. Nosotros, gracias a eso, disfrutamos la eternidad, el perdón, la presencia de Dios. Uno de estos padres de la iglesia, digamos, un cristiano de esos muy conocidos, que escriben frases, escribió una frase donde le decía a Dios, Dios, líbrame del pecado, líbrame de la tentación, líbrame de, como también dice el salmista, de los malos, de los que me persiguen. Y por sobre todas las cosas, Dios, líbrame de Dios. Es un pensamiento elevadísimo o profundo. Líbrame de Dios. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es no tener a Jesucristo en su corazón y en el día grande y terrible de Jehová caer bajo el juicio de Dios. Entonces yo quiero que Dios me libre de ese Dios que va a condenar. Y yo quiero que Él sea en el día grande y terrible, a mí no me va a preocupar. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro en Jesucristo. Eso es importante, ¿eh? Yo no quiero que Dios tenga que enojarse conmigo, molestarse conmigo. No quiero que se desilusione. Obviamente que nosotros lo desilusionamos todos los días, digo, con nuestras actitudes, pero por lo menos que Él vea en nosotros una motivación correcta, una búsqueda de la santidad ante la tentación, que luchamos contra la tentación, que no caemos. Alguna vez caemos, ojalá no cayéramos nunca, pero cuando caemos hay que arrepentirse y levantarse y seguir adelante. Pero no, yo siempre digo, una cosa es caerse y otra es revolcarse en el barro. Cualquiera se cae. Seguramente si les pregunto, no sé si todo, pero la mayoría me va a decir, sí, alguna vez me resbalé y me caí en el barro. ¿Y qué hicieron cuando cayeron en el barro? Dijeron, qué lindo, y empezaron a dar vueltas y a revolcarse y a llenarse de barro la cabeza. No, intentaron de todas maneras levantarse y limpiarse del barro. Bueno, así tenemos que vivir los cristianos. Y no caigamos nunca, y si caemos, nos levantamos para la gloria de Dios. Ahora,
Muchas veces nosotros pensamos que venir a Cristo, como decía un querido pastor, fue mi amigo, sigue siendo, pero solamente que ahora desde el cielo. Pero él tenía una frase que no la comparto con él. Él decía, usted no tiene ningún problema. En realidad sí tenemos problemas. Lo que también tenemos es a Jesucristo junto a nosotros en medio de los problemas. Porque vieron que en el Antiguo Testamento, creo que es en Jeremías, dice, cuando pase por el fuego, la llama no arderá en ti. O sea, no te vas a quemar. Cuando pase por las aguas, no te vas a ahogar. Las aguas no te anegarán. O sea, no dice no va a haber dificultades, lucha, sino que yo voy a estar ahí. Y Él está con nosotros, Él nos cuida. Entonces, muchos creen, venimos a Cristo y se terminó todos los problemas. Venga a Cristo y no hay más problemas. No es así, hermano. Algunos hasta predican, venga a Cristo, traiga plata, siembre y usted va a ser millonario. No es así. Por supuesto que la Biblia nos dice que debemos ofrendar, diezmar, todo eso, pero no es para que a partir de ahí yo ya me hice millonario. No, porque ¿en qué evangelio estamos predicando? ¿El evangelio de cambiar algo para que Dios, como que fuera una inversión, la bolsa de valores? No, Dios es fiel, pero yo tengo que saber que también hay luchas y dificultades. Algunos de ustedes habrán leído alguna vez esas frases que levantan en Facebook y ponen, así como Dios sacó a Daniel del foso de los leones, a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego, a Jonás del pez, del gran pez, qué sé yo, así Dios te va a liberar. Y lo leí 2 o 3 veces que lo levantaban a Facebook hasta que un día a mí se me salta fácil la cadena, ¿vieron una vez? Y entonces le puse abajo, sí. Y también le cortaron la cabeza a Pablo, le cortaron la cabeza a Jacobo, lo apedrearon a Esteban, lo crucificaron a Pedro. Porque, hermano, no hay una garantía de que no, en lo físico, en lo material, no vamos a tener problemas. Sí está la garantía de que Jesús está con nosotros. Y si algo pasa, va a ser para su gloria. Obviamente, no es que yo desconfío del poder de Dios, creo, sé lo que le pasó a Daniel. Y también sé que Él me ha librado a mí de situaciones, accidentes, cuestiones. Bueno, nos libra de todo, si no, yo no estaría operado. Dios se tendría que haber hecho cargo. Y no, estamos. Y otros se han muerto por el COVID. Y uno dice, pero ¿cómo? Si era un siervo de Dios, un pastor. Y bueno, pero eso no lo hace inmune a los problemas, sino que está la presencia de Dios. Entonces tenemos que saber que necesitamos a Cristo para esta vida y para la vida eterna. Alguien escribió, y eso sí me parece lindo, dice, si te parece duro seguir a Cristo acá en la tierra, porque hay persecuciones, porque tenés que dejar algunas cosas, no tenés idea lo duro que va a ser no haber seguido a Cristo, lo que va a ser la eternidad sin Cristo. Eso sí va a ser terrible. Y no lo que puede pasar acá, que puede llegar incluso hasta la muerte física, cosa que por la gracia de Dios no tenemos esas persecuciones todavía aquí en Argentina, pero no sabemos. Entonces, Salmo 138, versículo 8, dice el salmista David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Pero la primera frase, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabías que Dios no solo te dio el perdón de los pecados para que no te vayas al infierno, al lago de fuego por toda la eternidad, para anotar tu nombre en el libro de la vida? Y listo, ya ya está anotado, pase otro, ya le pusimos el sello, pase otro. No, Dios no actúa así. Cuando Dios nos perdonó, cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, como dice, es como un sello en nosotros, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo fue que sea el apóstol a los gentiles. Pedro fue uno de sus 12 apóstoles y el que abrió la puerta a 3.000 en Pentecostés. Juan, el apóstol Juan, también el propósito de Dios, escribir evangelios, cartas y también predicar. Y así a lo largo de los 2000 años desde que Jesús estuvo en la tierra, cada persona
Dios la llama con un propósito. Aún en la antigüedad, antes que estuviera Jesucristo, Abraham fue llamado con un propósito, Moisés fue llamado con un propósito, David fue llamado con un propósito, los profetas fueron llamados con un propósito, y Dios fue cumpliendo el propósito en cada uno de ellos. Por eso David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay algo en nuestras vidas que Dios nos ha mostrado. Creo que aquel que realmente tiene un compromiso con el Señor, que tiene relación con el Señor, de orar, de hablar, de leer la Biblia, debe tener más o menos claro cuál es el propósito para su vida. Billy Graham supo que el propósito de Dios para su vida era ser evangelista, no pastor de una iglesia. Hoy o ayer leía de Spurgeon, el gran predicador inglés, que algunos dicen que después del apóstol Pablo, sin mencionarlo a Jesús, porque él no entran las comparaciones, después del apóstol Pablo es el más grande predicador que hubo, y es cierto, en un tiempo donde había muchos buenos predicadores en Inglaterra se caracterizó en aquella época por buenos predicadores, Spurgeon era llamado el príncipe de los predicadores, y sin embargo él tuvo que haber entrado en no me acuerdo si era un banco o en qué, que iba a tener una buena carrera, y la persona que lo llevaba se equivocó, y en vez de llevarlo a la habitación, a la oficina donde lo estaba esperando quien lo iba a entrevistar y posiblemente iba a entrar en el trabajo, lo llevó a otro lugar, se confundió, y por supuesto el otro lo esperó, nunca llegó, nunca entró al trabajo. Y él entendió allí que nunca más iba a presentar su currículum en una empresa, por más grande que sea, porque él tenía un llamado de Dios. Y con el tiempo llegó a ser un predicador que, para que tengan una idea, allá en el siglo XVII, XVIII, creo que el XVII, él tomó una iglesia en Londres de 200 personas y en pocos años tenía más de 7.000. O sea, era un hombre llamado por Dios, pero tenía un propósito y Dios lo cumplió. A pesar de que murió antes de los 60 años, pero pudo hacer lo que Dios le había mandado hacer. Entonces a veces nosotros decimos, pero mi vida es un fracaso entonces, porque yo no estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, o no se está cumpliendo la promesa de Dios en mi vida. Nos olvidamos que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, no podemos ni debemos vivir en el pasado, ni vivir del pasado. ¿Entienden eso? Hay una vieja canción folclórica que decía, yo vivo del pasado, no tengo ya presente y acaso por venir. Todo porque había perdido a la mujer que amaba. Entonces ya no vivía. No es así. Nuestra vida debe vivirse con una perspectiva de eternidad. Obviamente no despreciamos ni descartamos el pasado, porque el pasado nos enseñó muchas cosas, ya aprendimos mucho. Pablo dice que las cosas que se escribieron antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, son para nuestra enseñanza, pero no vivimos del pasado ni en el pasado. O sea, hay en la Biblia y fuera de la Biblia, en la historia contemporánea, hay cosas y personas dignas de ser imitadas y otras dignas de ser evitadas. Entonces les voy a mencionar unos cuantos personajes bíblicos que en sus comienzos y aún al morir, podríamos decir, ellos podían considerarse fracasados, que Dios no cumplió el propósito prometido en sus vidas. El primero de todo es Abraham. Abraham era un hombre que se llamaba Abram, nomás, primero, padre enaltecido. Y Dios le cambió el nombre por Abraham, padre de multitud. Pero cuando Abraham tenía 100 años, todavía no tenía el hijo que Dios le había prometido. Y le dijo un día, Señor, me dijiste que me vas a hacer padre de multitudes, de naciones. Y al final me parece que el que me va a heredar es fulano de tal, que era ni siquiera era de la familia, se llamaba Eliezer, ese Damaseno Eliezer. Dios tenía una promesa para Abraham. Y bueno, al final tuvo el hijo, por supuesto, pero él no murió viendo la multitud ni las naciones. Se cree que, bueno, se puede ver en la Biblia por la edad, que vio hasta sus nietos, no sé si bisnietos, pero la multitud de las naciones no las vio. Entonces uno diría, qué fracaso. Sin embargo, hoy Abraham no solo sabemos que es el padre de la nación hebrea, los judíos, es el padre de la nación de los árabes, sino también que es el padre de la fe. O sea, nosotros, aún el que no es judío puede decir soy hijo de Abraham en la fe, porque tengo la misma fe que tuvo él.
Entonces, bueno, hay un fracaso aparente, porque Dios terminó cumpliendo. Hoy sabemos que de Abraham viven millones de personas. Otro era Jacob. Jacob, nieto de Abraham. Jacob tuvo una palabra al nacer, porque era mellizo de Esaú. Y la palabra fue, él era el menor. El mayor servirá al menor. Pero sin embargo lo encontramos huyendo para salvar su vida. ¿Se acuerdan cuando engañó a su padre y se llevó la primogenitura, se llevó la bendición que le correspondía a Esaú? Estaba huyendo. Y dice, pero ¿cómo? Sí, la promesa es que yo siendo menor voy a ser servido o reverenciado por el mayor. Sin embargo estaba huyendo para que el mayor no lo matara. Otro fracaso. Dice, pero Señor, me diste una promesa y acá estoy, escapando. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando él vuelve, se reconcilia con su hermano incluso lo reconoce, y de hecho de Esaú no está la descendencia de Abraham, sino en Jacob está la descendencia de Abraham, porque Jacob fue el padre. ¿De quién fue el padre? De las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí se cumplió, pero aparentemente otro fracasado. José, uno de los hijos de Jacob. Tenía unos sueños ese muchachito, no que tenía sueño como algunos de ustedes, tenía sueños. Tuvo 2 sueños, ¿se acuerdan? Uno, el de las espigas de trigo que se postraban ante él, una espiga principal. Y el sol, la luna y las estrellas que se postraban también ante él. Hasta el papá se enojó. Le dijo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo, tu mamá y tus hermanos nos vamos a postrar ante vos? Y los hermanos, el papá no se enojó, solamente no le pareció correcto, y los hermanos se enojaron tanto que lo vendieron. Recuerdo a un pastor predicando una vez sobre este tema, decía, Dios le dijo a José, te voy a bendecir. Y cuando José estaba tirado en el pozo donde lo tenían los hermanos, Dios le decía, te estoy bendiciendo, José. Qué linda bendición, ¿no? Al ratito pasó una caravana y lo vendieron como esclavo, y él iba en la caravana caminando, sufriendo, maltratado. Te estoy bendiciendo, le decía Dios, bendiciendo y estoy yendo de esclavo. Llegó a Egipto y se fue a la casa de Potifar, y de ahí a la cárcel. Y en la cárcel, te estoy bendiciendo. Insólito. Pero pasados los años, sale de la cárcel, revela el sueño del faraón y llegó a ser, después del faraón, el que mandaba sobre el imperio más grande de esa época. Y pasado el tiempo, cuando se cumple el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, sus hermanos se postraron ante él. Luego trajo a su padre, ustedes saben la historia, y realmente se cumplió. Y no solo se cumplió para la bendición de él, sino para la bendición de todo Egipto y de muchos otros que pudieron alimentarse por el plan propuesto por José. Pero cualquiera de nosotros hubiera renegado de Dios, hubiera dicho, Dios sos un mentiroso, me macaneaste, me mentiste. Esos sueños seguramente los tuve porque tuve alguna pesadilla, porque comí de más o porque estaba borracho. No, él se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Es más, no cayó cuando fue tentado, porque él dijo, ¿cómo haría yo este tan grande mal pecando contra Dios? Cuando, diciéndolo entre comillas, Dios le estaba fallando. Por lo menos no estaba cumpliendo lo que le había prometido. Sí lo estaba cumpliendo, solamente que una cosa es el punto final donde se va a cumplir y otra es el camino por el cual vamos. Moisés quería liberar a su pueblo. De hecho, él es salvado de la muerte porque ya había un plan para él. ¿Se acuerda que el faraón había mandado matar todos los niños varones? Y Moisés es salvado y es atendido, prohijado por la misma hija del faraón, y se cría en el palacio. Y después él cree que tiene que liberar a Israel. De hecho, era el plan de Dios para él. Sin embargo, estuvo 40 años escondido en Madián, cuidando las ovejas del suegro. Pobrecito, con el suegro encima. Y otro fracasado. A los 80 años Dios lo llama y él libera al pueblo de Israel y lo lleva hasta la tierra prometida, con todas las señales que hubo. Se cumplió. Pero ¿y esos 40 años, hermano? A veces 4 años, 4 meses,
4 semanas, 4 horas no parece mucho. Y Moisés tuvo 40 años esperando que se cumpla, pero se cumplió y vio el poder de Dios. Cuando ellos salen de la tierra prometida, ustedes saben que pocos días salen de Egipto, en pocos días llegan a la tierra prometida. Tuvieron que cumplir 40 años en el desierto por culpa de 10 de los 12 espías que fueron rebeldes y que el pueblo les hizo caso y todos entraron en esa rebeldía. Pero entre esos 12 que habían ido a inspeccionar la tierra estaban Josué y Caleb. Josué era el sucesor de Moisés y Dios, a través de Moisés, le dijo a Caleb: ese territorio que vos te gusta y que me pediste, ese va a ser tuyo. La zona de Hebrón, donde había gigantes. Y tuvo palabra de Dios. Y estaba a un paso de tomar ese hermoso territorio y poder empezar a conquistarlo y a producir y a sacar frutas y verduras y disfrutar, porque en esa época tenía 40 años aproximadamente Caleb. Ideal para que te den todo eso y diga, bueno, acá empiezo a vivir mi vida. Tuvo la promesa de Dios, tuvo la promesa de Moisés, y según leemos más adelante, pasaron 45 años para que recién él pueda tomar ese lugar, cuando después de dar vuelta en el desierto él no tenía culpa, ni él ni Josué tenían la culpa, pero tuvieron que estar enganchados con la rebeldía de los otros. Después de 45 años cruzan el Jordán y él le dice a Josué: Josué, ese territorio me dio Moisés. Y Josué le dijo: anda y tomalo, es tuyo. Y lo tomó. Gracias a Dios que Caleb con 85 años estaba mejor que cualquiera de todos nosotros. Pero es porque echó literalmente a patadas a los gigantes y tomó la tierra. Pero se tuvo que aguantar. Entonces, yo me imagino, porque Caleb, Josué, Moisés, Abraham y cada uno de los personajes que ustedes leen en la Biblia eran seres humanos iguales que nosotros. Así que un día estaban allá en el monte de la Transfiguración, hablando con Dios, disfrutando, diciendo: ¡ay, qué maravilla! Y al otro día estaban en el valle rezongando y diciendo: ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo me imagino a Caleb, después de 10, 12, 15 años caminando por el desierto, decir: ¿qué hice yo? ¿Por qué no estoy allá tomando mi tierra, comiendo de las frutas lindas que hay allá, las uvas, las peras, las bananas, manzanas, todo gigante, ¿se acuerdan? ¿Por qué no estoy allá? Y después se levantaba otra vez y seguía, pero así se comió 45 años, hasta que un día tomó lo que le... O sea, el fracaso fue aparente, él tuvo lo que Dios le prometió. Después tenemos otro, el rey David, segundo rey de Israel. Fue ungido para ser el rey de Israel. Un día vino, ¿se acuerdan? Samuel, lo ungió. Sin embargo, tuvo que esperar más de 20 años para poder ocupar el lugar. Menos de 20 años, pero muchos años estuvo esperando. Y estuvo, ¿qué estaba haciendo? Perseguido y huyendo para que Saúl no lo matara. O sea, ya fue ungido. Ya, es más, ustedes saben que la historia es interesante leerla, porque cuando Samuel le dice a Saúl: Dios se ha levantado un hombre conforme a su corazón, vos no vas a seguir la línea sucesoria, va a ser de otra familia. Si ustedes miran la Biblia, David no había nacido todavía. David no había nacido. Todavía le faltaban, de ahí en más reinó 38 años más Saúl. Pero igual David esperó un montón de años, como 20 años, sí, para tomar el lugar que se le había prometido. Mientras tanto sufrió, fue perseguido, maltratado, pero Dios lo cumplió. Y ahí tenemos los salmos escritos por David. Él organizó todo para la construcción del templo. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también la pasó como diciendo: Dios, me ungieron por rey y estoy acá en una cueva escondido, no sea que Saúl me mate. Después, ¿te acuerdan que hasta se hizo loco en un lugar? Porque si no lo mataban. Y estaba ungido, ya lo habían ungido. O sea, al echarle el aceite Samuel, él ya era el rey, estaba ungido, pero estaba el otro ocupando el trono y él tuvo que esperar. Y a veces nos pasa a nosotros: Dios va a cumplir el propósito, como lo dijo David, que va a cumplir su propósito en mí. Tenemos otro, Elías, profeta Elías. Él destruyó los Baales, ¿se acuerdan? Pero después estaba escapando, tenía miedo que Jezabel lo mate. Él creía que era el único israelita fiel a Dios. Y Dios le tiene que decir: vení para acá. ¿Quién te dijo que sos el único? Tengo 7.000 más que no doblaron sus rodillas ante los ídolos, ante los Baales. Y bueno, Dios cumplió el propósito en él. Pero Elías vivía en la presencia de Dios. Y tengo 2 más y ya. Pedro fue llamado por Dios para ser un pescador de hombres. ¿Se acuerdan que le dijo: bueno, ahora vas a ser pescador de hombres? Que de hecho se cumplió en Pentecostés. Pero antes
Se estaba escondiendo porque había negado al Señor. ¡Qué vergüenza! En ese momento, si él pensó un poco, habrá dicho, arruiné aquello que Dios me dijo aquel día en la barca, serás pescador de hombres. ¿Qué voy a hacer yo pescador de hombres? El Señor no me echa, no me va a querer ver nunca más, yo ya perdí todo. Esto se terminó para mí. Esto fue una historia de 3 años y medio y ya se terminó, sí, negué al Señor. Sin embargo, el Señor lo llamó, lo restauró, lo perdonó, habló personalmente con él. Lean el último capítulo de Juan. Y después lo usó para traer 3.000 personas en Pentecostés, después entraron 5.000 más, después escribió sus cartas, sus 2 cartas, ayudó a Juan Marcos a escribir el Evangelio. Fue usado por Dios, pero en un momento dado parecía que lo que Dios le había dicho, no va. Si ustedes le preguntan a algunos de los que han servido al Señor ya saliendo de la Biblia, le van a decir, y sí, Dios un día me hizo un llamado, pero la verdad, me acuerdo Marcos Witt contando que él sentía en su corazón que Dios lo llamaba a ser un músico. Y ya estaba ya en mi pueblito en Durango tocando una guitarrita en una iglesia chica, perdido. ¿Cuándo? Y sin embargo Dios lo usó. Cuentan que Billy Graham llegó a predicar a todo el mundo, siempre con traductor porque él solo predicaba en inglés. Estuvo en Argentina más de 2 o 3 veces, estuvo en todo el mundo. Murió unos meses antes de cumplir 100 años y predicó hasta los casi 90 años. Una carrera evangelística única. Sin embargo, su primera prédica evangelística fue un rotundo fracaso. Salió mal la prédica, no pasó nada, nadie entregó su vida a Cristo y él se fue a su casa totalmente desilusionado, diciendo, esto no es mi llamado. Pero entendió que sí era su llamado. Y lo mantuvo firme por casi 50 años predicando. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios a pesar del aparente fracaso. Y después tenemos los que iban a Emaús. Ellos esperaban que Jesús fuera el Mesías, pero lo crucificaron. En este caso específico, ellos no son los fracasados. Ellos en su mente están pensando que el que fracasó era Jesús. ¿Qué fracaso? Ese que tuvo 3 años y medio. Me acuerdo que ellos le dicen a Jesús, sin haberlo conocido, que vos sos el único forastero, el único que no es acá de la zona, que no sabés lo que pasó en estos días. ¿Nunca te enteraste de Jesús, que hizo tantos milagros, tantas cosas, y que nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel? Y ahora resulta que se murió. Pero lo más complicado de todo, lo que no logramos entender, es que encima hoy nos confundieron unas mujeres y nos dijeron que resucitó. Estamos perdidos. Pero se iban a su casa. Vamos a empezar a volver a nuestra vieja vida, porque esto no funcionó. Y estaban caminando con Jesús al lado, que ya había resucitado. Gracias a Dios que al llegar allá a la casa, el Señor parte el pan, haciendo una oración, y ahí a ellos se le abren los ojos, Jesús desaparece, y ellos tomaron tanta fuerza porque se dieron cuenta que no había fracasado Jesús, que todo lo que había dicho era verdad y que ahí estaba resucitado, que por lo que da a entender la Escritura, ni siquiera cenaron, salieron, cerraron la puerta de su casa y volvieron a caminar los 11 kilómetros hasta Jerusalén para contarle a los hermanos, Jesús estuvo en casa, es verdad que resucitó. O sea, los aparentes fracasos es para que nosotros entendamos que Dios cumple su propósito. Y podríamos mencionar muchas historias más. Si algunos quieren leer alguna de esas, lean el capítulo 11 de Hebreos. Fíjense, cada uno de ellos obtuvo lo que esperaba. No en el momento que ellos creían, pero lo obtuvo. Todos tuvieron que resignar sus tiempos. Nosotros nos manejamos por un tiempo que llamamos el crono, el tiempo cronológico, o sea que lo maneja el reloj. Bueno, ahora marco el celular porque ahora casi ninguno estamos usando reloj. Me lo marca el celular. Ahora Dios tiene un tiempo el que se llama el kairos. ¿Ustedes saben por qué el cronológico no tiene nada que ver con Dios? El tiempo cronológico, ¿qué lo marca? La Tierra girando al Sol, un día. Y después todo el giro, un año. ¿Dónde está Dios? Afuera de eso. Trasciende el Sol, la Tierra, la rotación, la traslación. Por lo tanto, el tiempo cronológico es nuestro. Dios está mucho más allá. No lo maneja. Por lo tanto, el tiempo de Dios es el perfecto. Yo digo, no, esto tiene que suceder ahora.
Yo a veces pienso, estoy por cumplir unos cuantos años, ahora el 28 de febrero, y cuántas cosas quise hacer, y por ahí no las hice. Otras hice y no las hice. Siempre en mi vida decía, ahora cuando llego a los 40, a partir de ahí no puede. Bueno, pasaron los 40, no, y a los 45, a los 50, a los 55, a los 60, a los 65, y ahí no más paramos de contar. El tiempo cronológico es nuestro, el tiempo kairos es el de Dios, y tenemos que sujetarnos a ese tiempo. Y si hoy estamos acá, los que estamos presentes, es porque estamos en el kairos de Dios. Porque Dios tiene un tiempo para tu vida, para bendecirte, para usarte, para enseñarte. Aún el que todavía no entregó su vida a Cristo, hoy es el kairos, el tiempo de Dios para tu vida, para que te arrepientas de tus pecados, te des cuenta que así como estás te vas derechito a la condenación eterna y que le pidas perdón a Dios y entres en el camino de la vida eterna, de la salvación, y pueda Dios cumplir ese propósito que tiene para tu vida. Porque el Señor cumplió siempre lo que prometió. Obviamente ellos tuvieron que aplicar fe, aunque a veces las circunstancias los desanimaron y confundieron. Imagínense la fe de Abraham, salí de tu tierra y tu parentela, una comodidad total, porque estaba con toda su familia, tuvo que dejar todo. Después dejó a su papá allá en Harán y se fue a la tierra prometida. Después tuvo problemas con su sobrino tomó la mejor parte. Bueno, todo le fue mal, entre comillas. Sin embargo, llegó el tiempo que Abraham era riquísimo, dice la Biblia, no rico, riquísimo en ganado. No tenía propiedades, si fuera a vivir en esta época tendría propiedades para vivir de renta, pero vivía en tiendas, en carpa, y era un hombre que creía en Dios, y es el padre de la fe. El Señor estuvo con ellos siempre, Él mismo salió a su encuentro. Cada aparente fracaso se transformó en victoria. Todo lo que sucede es para la gloria de Dios, para nuestra enseñanza y para que aprendamos a depender de Dios y esperar en Él a pesar de las circunstancias. Dice Filipenses 4:13 el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, brevemente, para terminar ya, no quiero cerrar acá, porque si cierro acá, nos quedamos con la historia de Abraham, de Moisés, de Elías, de Jacob, de José, de fulano, de Pedro, el otro. ¿Y tu historia? ¿Y tu vida? ¿Y tu nombre? ¿Te consideras un fracasado? ¿O estás como ese muchacho que le dijo a Dante Gebel, le dice, pastor, estoy desesperado, se me está yendo la vida y todavía no tengo novia para casarme? ¿Cuántos años tenés? Se me está yendo la vida, pastor, ya tengo 17 años, todavía no me casé. A veces creo que se nos fue la vida a los 17, o a los 15, a los 20. Por supuesto, no hay que perder el tiempo, pero hay que confiar en Dios y esperar en Él. Pero a veces uno se considera un fracasado, cuando en realidad lo que está haciendo es estar luchando, está peleando. Perder una guerrilla no es perder la guerra. Ojalá no perdiéramos ninguna, pero a veces un tropezón no es. Hay que levantarse y seguir adelante. ¿No has podido cumplir todos tus sueños o proyectos? Bueno, a algunos todavía le falta tiempo para cumplirlo y otros tal vez tenemos más edad. Y bueno, veamos con la guía del Señor de hacerlo, pero no nos consideremos fracasados. A veces la pregunta es, ¿piensas que no hay salida? ¿Pensás que ya no hay más salida? Sí hay, porque Cristo está vigente. Él está y estará, nunca va a desaparecer. Y no solo está en todos lados, sino está en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Recibiste promesas de las que no viste el cumplimiento? La mayoría, bueno, no me acuerdo ahora bien, pero la mayoría de las promesas que están en la Biblia no vienen con fecha. Vienen. Haré de ti una gran nación. Pero no le dijo que iba a ser cuando él ya ni siquiera viviera. Que primero iba a tener su hijo a los 100 años, que después ese hijo iba a tener otro hijo, que ese otro hijo iba a tener 2 hijos, que uno de los 2 iba a tener 12. No le dijo nada de eso Dios. Le dijo, vas a ser una gran nación. Pero no le dijo cuándo, ni vio el cumplimiento. Dios le dijo a David, vas a ser el rey, pero no le dijo cuándo, y tuvo que esperar. Y así a cada uno de ellos. ¿Crees que Dios se olvidó de ti? ¿O que decidió actuar como si fuera tu adversario? ¿Saben por qué dijo eso? Porque Job pensaba así. Job discutía con Dios, haciéndole reclamos y críticas. Llegó a decir, a pesar de todo lo bueno que habló de Dios, en algún momento llegó a pensar que Dios era su adversario, que estaba contra él. No es nuestro adversario Dios, a veces no nos da lo que queremos. Alguien dijo una vez que si Dios nos quiere tanto que por eso no nos da todo lo que le pedimos, porque si nos diera todo lo que le pedimos no sería bueno. De hecho, los que somos padres tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor que podamos, pero si le damos todo lo que nos piden, los arruinamos.
Imagínense darle un tarro de 1 kilo de helado porque él lo quiere y no le va a caer bien. O un tarro de dulce de leche y se lo come. O toda la plata que quiera, o todos los juguetes que quiera. No, no es lo mejor. Yo conocí un hombre, muy buena persona, que los hijos le decían, quiero esto, se los compraba. Rompían eso, quiero esto otro, le compraba. Gastaba plata. Claro, como ellos sabían que el papá enseguida le iba a comprar otra cosa, nunca cuidaron nada. Al final perdieron todo. Entonces, Dios nos ama tanto que nos va a dar lo que nos conviene, no lo que solo nosotros queremos. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, les dice en el final del capítulo 12 que les va a mostrar un camino excelente, o sea, el mejor camino, el que lo supera a todos. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 13 va a hablar del amor. El camino que tenés que tomar es Jesucristo. A Cristo tenemos que seguir. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros miramos la vida, el ministerio de Jesús puede parecernos un fracaso. Un hombre que hizo milagros, sanó enfermos, multiplicó comida, todo lo que hizo, calmó tempestad, resucitó muertos y sin embargo murió en una cruz. Un hombre, todo lo que hizo él, humanamente se mete un fracaso absoluto, pero no fue así. Resucitó, venció la muerte, ascendió al cielo y vive para darte vida y darle sentido a tu vida. Como Job, tenés que entender que necesitas conocer personalmente a Dios y en forma experimental. Ayer o antes de ayer yo compartía una meditación sobre Abraham. Vivió 175 años, en buena vejez y lleno de días, en buena vejez. Y yo me pregunto, 175 años, sin televisor, sin celular, sin tablet, sin internet, sin vehículos como tenemos ahora, autos, motos, aviones, helicópteros, barcos, lanchas, todo lo que querramos y él vivió. Y vivió feliz, no es que ¿cuándo me voy a morir? No, 175 años. ¿Saben por qué vivió así? ¿Tan feliz? No necesitaba ninguna de esas cosas porque él tomaba mate con Dios. Se sentaba a conversar con Dios, él hablaba con Dios, igual que Moisés. Y ahí estaba el secreto. Conocer personalmente a Cristo, que si haces eso, no habrá más. No vas a hablar más de fracaso ni vas a vivir atado al pasado. Y ahora a veces decimos, si yo hubiera hecho esto o aquello, sí es cierto, nos equivocamos alguna vez. Tengámoslo como una anécdota en nuestra mente, pero no vivamos atado a eso y amargado. Me equivoqué, bueno, vamos a marchar para adelante. Así tu vida va a cobrar sentido. El presente va a ser bueno, va a ser provechoso y el futuro te va a llenar de expectativas. Termino con una historia, una ilustración. Hace 65 años, 5 misioneros norteamericanos morían en el Ecuador llevándole el evangelio a una tribu de los Huaorani o los Auca. Eran menores de 40 años, casados y con hijos, los 5. Todos con posibilidades de vivir unas vidas fructíferas en lo económico. Uno era abogado, uno era un aviador experimentado. Tenían posibilidades en los Estados Unidos de vivir muy bien y seguir viviendo muchos años. De hecho, el hermano de uno de los que murió ese día en el año 56 vivió hasta los 80 y pico de años acá en Córdoba. El hermano de Nathanael Sainz vivió acá en Córdoba atendiendo un campamento misionero. O sea, podían haber vivido mucho tiempo. Sin embargo, los indios lo mataron. Los mataron cuando ellos le fueron a llevar el evangelio. Fracaso absoluto y total. Le prendieron fuego, rompieron la avioneta, le destruyeron todo, dejaron 5 viudas y como 10 o 12 huérfanos. Fracaso absoluto. ¿Para qué se fueron a predicar el evangelio si les quitaron la vida? Con el tiempo, toda la tribu Auca se convirtió a Cristo. Incluso los asesinos. Uno de ellos vivió hasta hace 3 o 4 años, le decían el abuelo. Él le contó al hijo de Nathanael Sainz, que anduvo por ahí, dice, yo maté a tu papá, pero ahora era un creyente. Esa tribu se enteró que hay otra tribu allí en la zona del Ecuador, que también iba a ser destruida por el ejército, por la maldad que tenían, y ellos les llevaron el evangelio a la otra tribu. ¿Diríamos que fue un fracaso? 2 tribus, cientos de personas. Y dice en el Apocalipsis que el Señor Jesucristo no va a volver a la tierra hasta que toda lengua, pueblo,
linaje, nación y tribu conozca el Evangelio. Bueno, ellos ganaron 2 tribus por lo menos, adelantaron el regreso del Señor. O sea, basta de pensar en fracasos. Somos lo que Dios quiere que seamos si nos ponemos en sus manos y lo obedecemos. Pero hay que estar en Cristo, hay que tener a Cristo en el corazón, y si alguno no lo hizo todavía, este es el momento de entregar su vida a Jesucristo. Vamos a ponernos